Comenzar ahora a repasar la parte número 5, reflexiones espirituales para el diario vivir. Quiero hacerle un repasito acerca de a dónde estamos para continuar. Y hemos estado repasando la mente reprobada del hombre caído, cómo Cristo viene, el hombre glorificado, muere por nosotros en la cruz del Calvario, luego a los 40 días asciende al cielo y se sienta a la mano derecha del Padre. Ahora, sentado a la mano derecha del Padre, Él envía al Espíritu Santo para entrar en el corazón del hombre y renovar al hombre de la mente reprobada, transformarle el entendimiento a una mente renovada por medio del poder del Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de la simiente de Dios. Comenzamos a vivir una vida renovada, de gloria en gloria, de día en día, siendo el hombre exterior, aunque vaya decayendo el hombre exterior, el hombre interior se va renovando. Y quiero que busquemos estas citas que escribí acá arriba, Isaías 55, versículos 8 al 9, fueron escritas en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Dios dejándole saber al hombre, al pueblo de Dios, la altura de sus pensamientos y la altura de sus caminos. Y quiero que vayamos allí, en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 10. Busco aquí en la Isaías capítulo 55. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 55, versículos 8 a 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aleluya. Y ahora quiero que me acompañen a hacer una oración para que por medio del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas, que Dios siga elevando nuestros pensamientos a la altura de sus pensamientos y que nos enseñe a caminar en sus caminos a la altura de sus caminos. Padre, en esta hora te doy gracias por este privilegio hermoso que tú me concedes a mí, de poder servir a este pueblo, a aquellos que están estudiando con nosotros, que nos están siguiendo por medio de la presentación de estos videos, pidiéndote que tú sigas haciendo despertar en sus corazones el deseo de estudiar, escudriñar, aprender de tu palabra, de convertirse en estudiantes para el resto de su vida, el resto de su caminar, el resto de su existencia, como estudiantes de tu palabra. Amén. No siendo oidores olvidadizos, sino haciendo hacedores de tu palabra. De esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en la comunión de tu Espíritu Santo, que nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Y este pasaje es precioso porque Dios le está dejando saber al pueblo a dónde estaban los pensamientos de Dios, a dónde estaban los caminos de Dios, y a dónde estaban los pensamientos del pueblo y los caminos de Dios, que estaban separados de Él, para que ellos desearan, por medio del ABC, del plan de redención, que les enseñaba la ley, como maestro para prepararlos aquel día que llegara el Mesías y se manifestara, como dijo Moisés, para enseñarles lo que había de ellos de hacer para poder subir el monte a donde estaba la sabiduría, los pensamientos y los caminos de Dios. Que el hombre se diera cuenta de esa gran distancia que había para desearlo, para cuando llegara el hombre que había de ser glorificado, le recibiesen la transformación de entendimiento, recibiesen el Espíritu Santo, para entonces por medio del Espíritu Santo ahora alcanzar lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 16. Y voy a pedirle que vayan allí a 1 Corintios
capítulo 2:16, porque ahora esto es lo que Cristo nos concede a nosotros que hemos nacido de nuevo, en espíritu y en verdad, del agua y del espíritu. Y esto es lo que nos dice 1 Corintios 2:16, lo que escribió Pablo. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora nos está revelando lo que la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, nos dice a nuestro corazón, al hombre renovado. Abrir nuestro pensamiento, elevar nuestro pensamiento y nuestros caminos a la estatura de Dios. Y por eso ahora Dios, ahora acá arriba, al nosotros estar caminando sobre esta tierra, pero poder tener acceso a la mente de Cristo, y al Cristo ahora por el Espíritu Santo habitar en nuestros corazones junto al Padre, como había dicho en su palabra en Juan capítulo 14 y 15, que si nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos, que Él y el Padre vendrían a ser morada en nosotros. Amén. Y ahora al venir a ser morada en nosotros por medio del Espíritu Santo, ahora nos abre la mente y el entendimiento de Él mismo, de Cristo, para que podamos entender sus pensamientos y conocer sus caminos. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Inmenso, por medio de Cristo en nuestros corazones, ahora nos da acceso a su mente, entrada a su mente, en camino a los pensamientos del Padre. Alabado sea el Señor. Y yo no sé si usted está gozando en esto, porque quiero que se den cuenta que es como un dualismo. Amén. Que a la misma vez que Dios está acá arriba, apartado de los pensamientos y los caminos del hombre, al mismo tiempo Dios está acá arriba, pero está en nuestro propio corazón. Por medio de nuestro propio corazón, ahí dentro de nuestra mente, Él nos da acceso a entrar a esa dimensión del Espíritu, a la ley dorada, la ley perfecta, la ley del amor, la ley del Espíritu que está acá arriba. Alabado sea el Señor, en la tercera dimensión, allá en la dimensión espiritual, y nos eleva sobre todas las leyes de la tierra. O sea, que ya las leyes justas que gobiernan el hombre, gobiernan sobre el bien y el mal, ya esa ley no nos puede acusar a nosotros de ningún mal, porque hemos sido elevados a la ley perfecta del amor de Cristo, para que esta ley de acá abajo, la ley que juzga al hombre por su maldad, no nos pueda juzgar a nosotros. Ahora nosotros somos juzgados por medio de la ley de Dios, la ley del amor, mientras permanezcamos en ese amor. Por eso es todo lo que la palabra nos enseña a nosotros, de perdonar a nuestros hermanos, de amarnos los unos a los otros, de velar los unos por los otros, de aconsejarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que permanezcamos en la ley perfecta, la ley del amor. Porque si permanecemos en esa ley, no podemos ser juzgados por la ley del bien y el mal. O sea, juzgándonos por el mal. Porque nosotros no practicamos la maldad, porque practicamos el bien. Y por eso es todo el consejo y la amonestación de la palabra de Dios, para que permanezcamos por medio de la transformación de nuestro renovamiento, la renovación de nuestro entendimiento, permanezcamos en la ley de Dios, en la ley perfecta, la ley del amor. El que esté en esa ley no puede ser juzgado por la ley, amén, del mal, que juzga el bien y el mal. Pero cuando nosotros acá estamos en la ley perfecta, la ley del amor, y juzgamos a un hermano, descendemos para ser juzgados de esta ley. ¿Se dan cuenta? Al nosotros juzgar a nuestros hermanos, descendemos de la ley perfecta a la ley que juzga el bien y el mal. Y de esta ley que juzga el bien y el mal es la que Cristo nos vino a libertar, para que no nos acuse y permanezcamos en la ley perfecta, la ley del amor.
Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado de no juzgarnos los unos a los otros, porque descendemos de la ley perfecta del amor a la ley que juzga el bien y el mal. Y ahí entonces esa ley nos condena a nosotros, pensando nosotros ser más sabios que Dios y querer convertirnos en juez del ser humano, de nuestro prójimo. Somos atrapados en esa misma sabiduría carnal, animal, diabólica. Somos atrapados y somos juzgados por la misma ley. Y de ahí Dios nos ha libertado y nos ha subido a la ley perfecta. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Pues ahora les he preparado la parte 5, reflexiones espirituales para el diario vivir. Y tiene una serie de citas. Ustedes que tienen el material, tienen una serie de citas, una serie de blanco. Voy a pedirles que pausen su video, traten de llenar todos los blancos y después continúen con el video para yo concederle, ¿verdad?, la contestación a los blancos según yo los encontré. Bien, ahora proseguimos hacia el repaso de los puntos de reflexión, reflexiones espirituales para el diario vivir. Y la primera dice, en primera de Juan 2, de 16 al 17, el apóstol dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Busca en la concordancia la frase clave voluntad de Dios y procura diligentemente practicar todo lo que la Escritura dice y afirma tu salvación. Lea Josué 1:9 y familiarízate con principios bíblicos para la vida y practícalo. Estos principios bíblicos fueron los que yo incluí en la parte número 2, paquete introductorio. Allí podrás encontrar los principios bíblicos para la vida, los cuales realmente son doctrinas bíblicas para el diario vivir. Ahí le doy un sinnúmero de doctrinas y le concedo espacio para que ustedes añadan algunos otros pasajes, algunas otras doctrinas que vayan descubriendo, las pueden añadir ahí en la parte 2, parte introductoria. Punto número 2 dice, Dios advirtió a Caín lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y este se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 7. Y en las Escrituras el significado de pecado es rebelión, mas la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y su significado, separación de Dios. Satanás fue quien hizo despertar la rebelión en el corazón de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Por esa razón nuestro Dios nos advierte, por medio de lo que le dijo a Caín, que el pecado está a la puerta de nuestro corazón. El mundo, con su concupiscencia, que quiere decir deseo pecaminoso, y vanagloria, nos toca a la puerta del corazón. Pero si mantenemos compañía con la voluntad de Dios, no nos podrán distraer. Así como enfaticé conocer la voluntad de Dios, es igualmente importante reconocer a nuestros enemigos para no ser sorprendidos. Ellos son la carne, nuestra naturaleza caída, Romanos 7:5. El pecado, rebelión, Romanos 7:7. La muerte, separación de Dios, Romanos 7, de 9 al 10. Satanás y los demonios, o ángeles caídos, Efesios 6:12. Apocalipsis 12:9. El mundo, el cosmos presente o el presente sistema mundial. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y la tercera reflexión dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La cita bíblica que corresponde al blanco es Efesios capítulo 5, 21.
Esto fue lo que Pablo exhortó a la iglesia. ¿Por qué será esto tan importante? Miremos lo que Cristo dijo en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podáis hacer. Ahora repasemos lo que Pablo escribió, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación. Cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y este pasaje se encuentra en Efesios capítulo 4, de 14 al 16. Repasando estos dos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que el amor de Dios fluye a través de su cuerpo. Y si nosotros somos miembros de su cuerpo, pues el amor de Dios fluye entre los hermanos. Nuestro enemigo quiere separarnos de ese amor, porque sabe que separados de él, nos secamos y morimos. Sé que muchos de ustedes posiblemente han sufrido algún tipo de abuso espiritual, que significa abuso de poder en posición de autoridad espiritual. Proveniente de algún líder o persona de confianza. Posiblemente hayas decidido no volver a pisar un templo. Por esa razón, Dios ha tocado mi corazón para alcanzarte con estos estudios y ayudarte en tu restauración espiritual al lugar que te corresponde por heredad en Cristo. Puedes usarme como punto de contacto y conexión con el cuerpo de Cristo, para que el amor de Dios y la vida de Cristo siga fluyendo en ti. Escribí una tesis acerca del abuso espiritual para la Universidad Cristiana, lo cual espero que con permiso de ellos poder ofrecértela a ti y para edificación del cuerpo de Cristo. Espero que Dios, a través del Espíritu Santo, te ayude a sanar, pero recuerda que la gran obra maestra de Dios es más grande que ninguno de nosotros y que solo somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, pero aún así no permitirá que se pierda ninguno de los que el Padre le ha dado. Medítalo de esta manera. Quisieras perder un miembro del cuerpo, un ojo, inclusive tu pelo, mucho menos él. En San Juan 17, 12, lee y medita en Hebreos 10, 25 al 27. El punto número 4 de reflexión espiritual. En 1 de Juan 4, 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esas raíces de amargura en contra de nuestros familiares y conocidos son los que detienen la contestación favorable a nuestras peticiones delante de Dios. La oración que Dios espera de nuestra parte es: Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste a mí. Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Debes decidir en tu mente y en tu corazón sin depender de los sentimientos carnales.